Muy buena tarde, querido auditorio virtual que nos acompaña en esta transmisión en vivo en la plataforma de Meet. En coordinación del maestro Jesús González Molina, docente del doctorado en Ciencias de la Educación, brindo una cordial bienvenida a la maestra en Ciencias de la Educación, Blanca Nayeli Jaime Sabios, que el día de hoy nos compartirá las principales características de la educación en Finlandia. La maestra Blanca Nayeli se ha desempeñado como docente en primaria y telesecundaria. Actualmente se desempeña como auxiliar directivo en IMED. También es doctorante del posgrado en Ciencias de la Educación en la Universidad Americana de Comercio e Informática. Maestros, maestra y auditorio, les pedimos que durante la presentación de la maestra Blanca Nayeli puedas realizar tus preguntas en el chat o al final de la conferencia. Sea bienvenida, maestra Blanca Nayeli. Perfecto. Gracias, ingeniero Luis, por tan amable presentación. Querido auditorio virtual, bienvenidos a esta conferencia sobre la educación en Finlandia. ¿Sabían ustedes por qué la educación en Finlandia en su momento fue muy renombrada y todos los países querían imitarlo? Bueno, Finlandia es un país con apenas 5.5 millones de habitantes, es un país que se ubica en los límites de los países nórdicos. Las características principales de Finlandia, una de ellas es la educación gratuita y accesible para todos. Todas las escuelas son, en su mayoría, públicas. Es por ello que los empresarios y todos se preocupan por la calidad. También nos menciona el reparto equitativo del presupuesto para la educación. En Finlandia tiene que ser el primer rubro que se tiene que cubrir. Selección rigurosa de los profesionales. ¿Qué profesionales? Los profesionales que se van a encargar de impartir educación a los pupilos. Los profesionales, cuando tienen que llevar los mejores promedios, ¿qué quiere decir de 9 o 10? Para ingresar a la universidad, tienen que pasar por una serie de entrevistas. Si llegan a pasar estas entrevistas, ya los que se gradúan son los que van a ir a nivel primaria. Las aulas tienen un máximo de 24 alumnos. Pocas horas lectivas, de entre 3 y 5 horas lectivas al día, y en su mayoría el calendario escolar es de 190 días. La única diferencia es que en Finlandia el preescolar inicia en el año que cumplen 6 años. De 6 a 7 años es la educación preescolar, es un año, digámoslo así. La educación básica, esa sí es obligatoria, que va o comprende de los 7 a los 16 años. En ese periodo va incluido lo que son los 3 años de secundaria. Cabe destacar aquí que en primaria, de los primeros 6 ciclos consecutivos tienen el mismo docente. En secundaria, los docentes ya van de acuerdo o van de acuerdo a la especialidad de la asignatura que imparten, biología, química, álgebra, etcétera. El bachillerato dura 3 años y se tiene que aprobar con un examen que se llama bachiller. Igual la universidad, son públicas en su mayoría. Formación docente. La formación docente, maestros tienen que pasar por una serie de pruebas, es decir, el examen de oposición, tienen que aprobarlo al 100%. La formación es constante a lo largo de su carrera profesional, nunca dejan de aprender, siempre están innovando, investigando en conferencias, en talleres, entre maestros, entre profesionales. Todos los docentes, en su mayoría, todos tienen maestría o doctorado. Estrategias pedagógicas. Se hace mucha enfatización en el proceso de aprendizaje y no solo en lo que es la evaluación. Tienen libertad de elección sobre la asignatura que los alumnos quieren estudiar. Por ejemplo, si un alumno dice, pues a mí me gusta más matemáticas que ciencias, ok, está bien, tú estudias primero matemáticas, pero en sí todos tienen que aprobar el nivel básico con un examen.
La educación se adapta a las necesidades de los alumnos. Se premia la curiosidad, la motivación y no la competencia. También la educación en Finlandia estaba centralizada. El gobierno federal decide qué es lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, y ahí todos andan corriendo queriendo terminar el plan y programa o terminar las actividades de los libros porque ya el ciclo se cierra. También así estaba Finlandia en los 40 y 60. Resulta que en los 90 pues dijeron, ¿saben qué? Esto no funciona, no va para ningún lado. Entonces, se sentaron a mesa de discusión, gobiernos, padres de familia, maestros, y decidieron darle autonomía a las escuelas, que la escuela decidiera, aparte del currículum, qué era lo que va a enseñar en ciertas políticas educativas. En Finlandia no existen los sindicatos. Finlandia es muy bajo en corrupción, hay igualdad y equidad social. La relación del docente-alumno, pues es una relación muy cálida. Recuerden que tienen el mismo maestro durante 6 años consecutivos, así que el maestro pues ya los conoce de todo y está muy familiarizado con los problemas, las situaciones que viven los chicos todos los días. Hay respeto y confianza mutua. Y los profesores son muy atentos, muy accesibles, nada de que un maestro le va a alzar la voz a un alumno. El maestro tiene que estar muy atento a lo que el niño necesita o qué es lo que quiere. Y la autodisciplina, pues ya sabemos que son muy disciplinados, y motivación no es así como para juzgar o criticar o para evidenciar quién sabe, quién no sabe. Los informes de calificaciones son 2 veces al año. Los de primero a cuarto, que son de 7 a 10 años, reciben una evaluación por escrito, que es cualitativa. Ya de los 10 años en adelante, pues ya es cuantitativa. Se fomenta mucho la autoevaluación, ya que esta tabla sobre las diferencias entre Finlandia y México, podríamos decir que sí son muchas y muy evidentes, ¿no? Hablamos del Producto Interno Bruto, que en México tenemos de 6.9%, y en Finlandia pues es del 53% del Producto Interno Bruto que se le destina a la educación. Habitantes, en México tenemos una población de 127 millones, y en Finlandia apenas 5.5 millones de habitantes. En México el promedio es licenciatura. En Finlandia tenemos un promedio en maestría y doctorado. ¿Hasta aquí hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Puede encender su micrófono o alzar la mano para hacer su pregunta. Yo creo que hay muchas, por decir, diferencias o, sí, en los estudios pues que maneja Finlandia con los de México. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ¿cómo usted que repercuta en cierto modo de que allá no existan los sindicatos y en México sí, a diferencia de Finlandia? De manera retórica podría afirmar que sí. ¿Por qué? Porque el sindicato jala de un lado, la federalización jala del otro, o sea, Hola, buenas noches a todos. Pues un tema muy interesante, ¿sí? Una diferencia abismal, sí, digo yo, nada comparado con lo que pasa. Sí, para empezar, los sueldos son raquíticos aquí en México, sí, a comparación de Finlandia, que dice usted ocupa el primer lugar, sí lo había escuchado. Sí, otro de los puntos, pues, la cultura que tenemos, sí. Tal vez la economía también, pues, nos pasa a traer, estamos rezagados. En Finlandia se podría decir que no existen los alumnos problemáticos. mire, como tal, en todos los países hay alumnos con problemas, no es que sean tal alumnos problemáticos, así simplemente es una forma de demostrar lo que están viviendo en su casa o los problemas que hay entre pareja o entre familia, entre amigos.